Primer plano. Tranquila, tranquila, va a pasar. Va a pasar. La energía que yo sentí fue muy grande. El terremoto grande va a ocurrir sí o sí ahí y en todos los lugares de Chile. Pónganle mucho cuidado al Océano Pacífico. Predijo el terremoto de Chile. Dentro de los terremotos más importantes que van a haber este año, es un gran terremoto para Chile. Profetizó el ataque a las Torres Gemelas. Anticipó el terremoto de Japón. Un terremoto también en Japón, muy fuerte, pero extremadamente fuerte, que puede provocar un tsunami. ¿Quién es realmente el hombre que ha puesto en jaque los parámetros establecidos? ¿Cómo es posible que, aún sin haber visado jamás algunos lugares, sea capaz de predecir catástrofes o grandes sucesos? El domingo 16 de marzo, el reloj marcaba las 17 horas con 17 minutos. Un ruido subterráneo alertó a los iquiqueños. Segundos más tarde, vendría el remesón. Bastaron 1 minuto con 53 segundos para que el temor se volviera protagonista. Los fantasmas del megaterremoto que durante años se ha pronosticado para el norte de nuestro país causaron estragos en la población. Exactamente 2 minutos después, las alarmas de la ciudad agravaron la cuota de dramatismo. Comenzaba la evacuación ante un posible tsunami. Llegamos a la casa y la casa se movía así. No era así, era así. Gente corriendo hacia los cerros, gritos de desesperación y líneas colapsadas. Ese era el panorama que se vivía en Iquique. El gran temor, un megasismo que según varios expertos debería venir en un futuro próximo. Hemos estado desde el siglo pasado diciendo que iba a haber un terremoto grande en el norte del país y es bien conocido por la comunidad científica nacional e internacional en punto. O sea, eso es sin discusión. Va a ocurrir un sismo importante en el norte de Chile y no solo ahí, sino que en cualquier lugar de Chile. La ciencia lo ha dicho en repetidas ocasiones. El terremoto no es ni un invento ni una predicción antojadiza. El terremoto es una realidad que debería concretarse en el norte de nuestro país. El motivo principal, la acumulación de energía que no ha sido liberada en aproximadamente 130 años. La cantidad de energía que libera un sismo de este tamaño es muy marginal comparada con la cantidad de energía que está acumulada para generar un terremoto magnitud 8,5 o superior. Esto estamos hablando de centenares de miles de veces más chico que el terremoto. Entonces necesitamos cientos de miles de estos terremotos para hacer el equivalente y liberar toda la energía acumulada. El último gran movimiento telúrico ocurrido en la zona corresponde al año 1877. Debido a los escasos instrumentos de medición y al poco material fotográfico existente, ni siquiera se ha podido constatar con certeza la intensidad del sismo. Solo se sabe que gran parte del norte quedó bajo el agua. Y que de ocurrir un nuevo evento de este tipo, el panorama podría ser similar. Hay mucha energía acumulada debajo de esos yacimientos, porque ahí es una tierra rica en minerales. Creo que es la región mayor productora de cobre en el mundo. Hay oro,
Ahí, además de eso, estoy casi seguro que a la orilla de la costa ahí hay petróleo. Ahí hay petróleo. Y eso está en estos momentos a punto de colapsar, porque la energía está retenida y se tiene que liberar. Hace 4 años atrás, en el programa de televisión del Salvador, Efraín Barraza, más conocido como el Mago Yin, daba un desastroso pronóstico para nuestro país. Según sus visiones del futuro, un megaterremoto azotaría nuestro pueblo, sucedido por un tsunami de proporciones. 2 meses después, el 27 de febrero a las 3:34 AM, sus lamentables palabras se volvían irrefutables. El verano del 2010 terminaba de la manera más dramática posible. Cada chileno inscribió en su memoria un recuerdo trágico de la fatídica noche. Más de 100 muertos y miles de damnificados fueron los números que cuantificaban una experiencia imborrable y dolorosa. Mira hasta dónde llegaron los containers. Mira, fíjate por dónde tuvieron que pasar para llegar acá. Están todos los edificios acá, es como imposible que... por una urna. Pocos días después de la tragedia, fue nuestro propio programa el que invitó al Mago Yin a hablar de sus predicciones y de cómo era posible que hubiera estado al tanto de un terremoto que nos había azotado. Hoy, 4 años después, vuelve a nuestro país con la sola idea de poner en alerta a la población de nuestro país. No quiero asustar a la región norte de Chile, pero sí un terremoto de grandes proporciones y sobre todo la metida del Océano Pacífico hacia las tierras planas. Primer plano. El terremoto del 2010 no es la única de sus predicciones que se ha cumplido. Anticipó el atentado de las Torres Gemelas, donde incluso algunos llegaron a tildarlo de terrorista por tener conocimiento sobre tal macabro plan. Al principio sus palabras claramente fueron tildadas como las de un loco que solo pretendía figurar, pero la caída del símbolo capitalista más importante de Estados Unidos otra vez le dio la razón. Un terremoto también en Japón, muy fuerte, pero extremo. Esta entrevista fue concedida a la televisión de su país en diciembre del 2009. Jamás había visado Japón. Sin embargo, una voz interior le dijo que en esa zona se venía un cataclismo que traía consigo mucho dolor. La consecuencia saltó a la vista en marzo del 2011. ¿Cómo era posible que sus predicciones se hicieran realidad? ¿Cómo es que el Mago Yin sabía perfectamente qué iba a pasar al otro lado del mundo? Que me vienen ideas o hay una voz interna que me dice va a pasar tal cosa. Pero pongamos a prueba una vez más este supuesto don que le lleva a predecir cosas. La vez que visitó Primer Plano fuimos testigos presenciales de sus adelantos al futuro. Incrédulos, le preguntamos qué pasaría con la selección chilena en el Mundial, que en ese entonces se venía próximo. ¿Cómo nos va a ir, Mago Yin? ¿Van ahora alguna cosita? Por lo menos van a pasar a los octavos de final. Ya. Pero eso es muy bueno para Chile, don Efraín. El resultado usted y yo lo sabemos. Chile, tal como lo predijo, llegó a octavos de final. Sin embargo, eso no fue lo que más nos impactó. En el mismo estudio de Primer Plano, Efraín Barraza dio un lapidario augurio para el Papa emérito Benedicto XVI. El Papa Benedicto XVI es un Papa de transición. ¿Breve? Veo breve y veo venir el próximo Papa, si es que el Vaticano por ir esto no le cambia, pero
siento que es un latinoamericano a quien le corresponde esto. Y podría ser de la orden de los salesianos o de la orden de los jesuitas. El 11 de febrero del 2013, desde el Vaticano, salió una noticia que nadie habría imaginado. Benedicto XVI, sin previo aviso y sin razón aparente, renunció al máximo cargo eclesiástico. Era imposible reprimir los aplausos y gritos de agradecimiento al Papa. Después de impartir la bendición, Benedicto XVI se despidió. Esa fue su última aparición como Papa. Esto fue en el año 2010 y lo repetí en la televisión nuestra, en la televisión salvadoreña y en varias radios, que el Papa era un Papa de transición y que iba a renunciar. Y que si el Papa iba a ser latinoamericano. Benedicto XVI renunció y el próximo Papa fue latinoamericano. De hecho, para Francisco I también tiene ciertas predicciones. Según el Mago Yin, el cambio de mentalidad que el nuevo Papa pretende instaurar estaría causando controversia dentro de los más dogmáticos del catolicismo. Me preocupa porque la iglesia ortodoxa, la iglesia de los viejitos, están en contra de este Papa. No sería extraño que a este Papa le pasara lo mismo que a Juan Pablo I, que fue envenenado por algunos cardenales de verdad ortodoxos. Lo del presagio del actual Papa sin duda nos dejó impactados. Sin embargo, quizás lo más preocupante es la extraña sensación que tuvo una vez que, por un cambio de planes en el vuelo que lo traía a Chile, aterrizó en la ciudad de Antofagasta. Cuando llego a Antofagasta y me veo desde el aeropuerto con unas grandes vigas de hierro, que me vino un presentimiento. Y en este momento hubiera un terremoto grande aquí, una de esas vigas me destruiría. La pregunta que todos se hacen es cómo alguien puede predecir un terremoto, si según la ciencia eso es absolutamente imposible. María de los Ángeles Lazo se autodefine como una psicoastróloga y en su libro de predicciones para el 2014 también tiene contemplado un terremoto en el norte de Chile. Lo más grave que acecha en los recodos del futuro año es un fuerte terremoto que sucederá entre otoño e invierno en las tierras del norte, probablemente Copiapó, Calama o Caldera, pues es en esta parte del país donde veo dolor y muerte. Según su visión basada específicamente en el estudio de los ciclos del tiempo y en el tarot, el norte, a mediados de año, debería ser azotado por un sismo de gran intensidad. Tú no llegas a una exactitud en tus predicciones, pero sí te acercas. Entonces creo que el objeto de esto es prepararse. Algunos se basan en visiones y otros en estadísticas. Haroldo Maciel, por ejemplo, miembro de Earthquake Alert, estudia otros acontecimientos sucedidos en distintas zonas de las placas para alertar sobre los posibles sismos en nuestro país. Esta investigación se basa en primero punto, mirar todos los temblores que ya pasaron, los resultados que tengo hace desde 2004 hasta 2010. Mientras algunos insisten en que pueden predecir los sismos, miembros de los organismos de emergencia como la ONEMI aseguran que la mejor forma de combatir las consecuencias de un megaterremoto es saber justamente qué hacer antes, durante y después de él. La mayoría de las personas que se accidentan durante un sismo es porque intentan evacuar durante el movimiento por un sismo que les dificulta mantenerse en pie. Así que a no correr, a no evacuar por las cajas de escaleras ni por los ascensores, sino que esperar a que el sismo concluya en las construcciones sismo resistentes y después evacuar hacia una zona de seguridad. Seamos claros, el sismo del que hoy se habla no es un tema nuevo. Hace años que se espera que la energía ahí concentrada se libere de una buena vez. Sin embargo, el Mago Yin se aventura a decir que este sismo que tanto se ha esperado está próximo a venir. Sentí una sensación que está a punto de ocurrir un acontecimiento de rápido, de grandes proporciones en la región norte de Chile. Usted es libre de no querer creer en las predicciones, pero no solo los psíquicos y clarividentes hablan de un terremoto en el norte, también sismólogos, oceanógrafos y estudiosos en el tema. Lo único importante en esto es que el tema se ponga en el tapete y que cuando llegue el momento, la población se sienta preparada. Primer plano.